vas a tener que aprender a pensar vos, a tener un pensamiento crítico sobre lo que estás viendo, sobre lo que estás haciendo, etc. Eso no es un chip, no es algo que viene de afuera, viene de adentro. Bueno, para empezar hoy tenemos una conversación hermosa en Identidades. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, vos, Lauti, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy muy contento de tener esta charla hoy en Conectar PR. ¿A quién tenemos el gusto de conversar hoy, Leo? Hoy estamos con Laura Muchnik. Capaz le suena un poco el apellido. Sí, me suena. Le suena un poco. No es Ya por nada. No es que vamos a spoilear. No, obviamente. Lo vieron en el título, en la portada. A ver. Claro, ya están acá, ya saben por qué estamos acá. Laura Muchnik, apasionada en comunicación, en tecnología, cofundadora de Asteroid Technologies y fundadora de la agencia de comunicación que lleva su apellido. Así que, Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, súper, buenísimo poder coincidir con ustedes tres, así que re feliz. Qué Bárbaro, lindo. muchas gracias por venir. ¿Cómo llegás a este momento para conversar con nosotros? ¿Cómo estás contenta? ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo estás de ánimo? Miren, estoy muy bien. Primero es un gran momento de mi equipo, de mi grupo. Estamos proyectando crecer a nivel global. Además, yo hice un movimiento súper interesante dentro de la organización porque pasé a tener un rol más de fundadora. Mira. Y no, digamos, un rol donde soy también CEO, Okay. ¿no? Lo que hicimos fue tomar la decisión de asociar a 6 otros directores y entonces hoy somos un equipo de 7 personas conduciendo los destinos, o sea, el presente pero también el futuro del grupo, así que súper contenta con esta nueva posición porque fundamentalmente me permite hacer lo que yo mejor hago. Bien. ¿Sí? Que después de muchos años de oficio, yo empecé a los 18 años, Sí. mi primera compañía, a los Wow. 16 a trabajar, pero Ahora no lo cuento mucho. Nos vas a tener que contar bien eso de arrancar una empresa a los 18 años, pero... Sí, empecé a los 18, o sea que tengo más de 35 años de experiencia en la Wow. industria, un montón, Sí. tengo 56. Y bueno, lo que estoy haciendo hoy son 3 cosas, ¿sí? Por un lado, el desarrollo de nuevos negocios, Okay. nuevos clientes, nuevos proyectos, nuevas ideas. La segunda tarea importante es innovación. Traigo todo el tiempo, tecnologías que pueden dinamizar nuestro trabajo, traigo ideas de otras industrias, o sea, lidero el proceso de innovación. Y la tercera tarea que me encanta es descubrir nuevos talentos. Wow. Así que nuevos negocios, nuevas ideas, nuevos talentos. Ese es mi trabajo hoy en el grupo. Está bueno el laburo, la verdad, ¿no? Sí, igual hay una cuestión que a nosotros nos da mucha intriga, Sí. casi que es como lo primero que se nos viene a la cabeza como preguntarte. A nosotros nos escuchan muchos jóvenes de distintas universidades, profesionales y no profesionales también, que quieren empezar. ¿Cómo es ese proceso de empezar un proyecto a los 18 años? Digo, recién estás saliendo del secundario, todavía no estás en una dinámica de universitaria, pero así todo, ¿cómo fue en tu experiencia ese paso? Bueno, yo trabajaba en una agencia de publicidad, ¿sí? Haciendo un trainee, en ese momento no existía el concepto, pero digamos, era un trainee. Sí. Y un amigo de mi papá me convoca para hacer un trabajo que era re complejo, que era inaugurar una planta petroquímica. Ajá. 18 Inaugurar años. una planta. 17. Ah, 17, bueno. No tenía ni la menor idea de qué podía hacer el polipropileno, ¿ok? Y me Sí. convoca para inaugurar una planta en Mendoza para 600 personas Wow. de polipropileno. A mí me temblaban las piernitas, le dije que sí, Ok. que lo iba a hacer. Y lo hice, ¿sí? Alquilé un avión, hice el evento. No, un flash. Wow. Cuando terminó el evento, que salió muy bien, a los pocos días me dice, bueno, ¿por qué no te quedas trabajando para la compañía desde afuera? Y además, probablemente te pueda presentar a otra compañía del grupo, que se llama Pasa Petroquímica, un sector, de nuevo, yo no tenía... Desconocido. No, era como súper lejano para Claro. mi vida, ¿entendés? O sea,
¿qué es esto? ¿Qué se trata el petróleo? Bueno, empecé a trabajar para las dos compañías y eso hizo que tenga que tener, digamos, una empresa, porque tenía que facturar, tenía que hacer el trabajo, etcétera. Así que empecé a partir de esa primera oportunidad. Y a mí me parece súper importante, y eso es algo que nosotros hacemos mucho, que es dar una primera oportunidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso te puede transformar la vida. O sea, yo ni siquiera sabía muy bien, digamos, a qué me iba a dedicar, si esto iba a ser mi oficio, si iba a combinarlo con otras cosas. Quería ser directora de cine, por ejemplo. Había estudiado fotografía y quería ser directora de cine, así que... ¿Le podías poner nombre a eso que estabas haciendo? Bueno, nacía la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA. Okay. O sea que yo más o menos iba por la comunicación corporativa. Ok. Y lo que hice, y esto lo súper recomiendo para todos los talentos, es pedí entrevistas con todas las mujeres que en ese momento trabajaban en el área de comunicación, que eran muy pocas. Sí. Y ninguna tenía su propia agencia, salvo una, que tenía la representación de, en ese momento, Burson Marsteller. Y me puse a hablar con todas esas mujeres, me acuerdo, Graciela Bertolá, bueno, varias, que eran gerentas de comunicación o de relaciones institucionales en distintas empresas. Sí. Sí. Y les dije, ¿qué haces? ¿Qué haces todos los días? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Entendés? Contame, Sí, contame. el oficio. Y bueno, y me dieron las entrevistas, por suerte, Qué bueno. me contaron y ahí me anoté en Ciencias de la Comunicación y empecé la carrera de Ciencias de la Comunicación siendo la segunda camada. O sea, éramos tipo 80 alumnos. Wow. Nada. No. Claro, nada. Nada. Y bueno, hice toda la carrera trabajando mucho. Hice un pacto con mis dos mejores amigas, que ellas iban a las clases y yo escribía los resúmenes. trabajos. Claro. Entonces yo escribía 3 trabajos, pero ellas me daban los resúmenes. Podríamos hacer algo así, de- chicos. No les voy a revelar los nombres porque bueno, @comunicación. Es secreto de... Por favor. es secreto de Estado. Bien. Pero bueno, hicimos ese pacto, pues yo trabajaba mucho y bueno, y hice la carrera mientras fui creando mi propia empresa. Wow. Realmente llevabas Sí. a la praxis lo que aprendías en la facultad, me imagino. Bueno, a ver, la carrera era una carrera de ciencias sociales muy generalista. Ok. ¿Sí? No es como ahora que tenés de repente, no sé, en la UADE carreras mucho más de Sí. conocimientos más accionables, ¿no? Sí. Con un enfoque bien... Súper práctico. preciso Ni hablar. en los distintos... El término relaciones públicas ni existía, me imagino. Olvídate, Ok. nada. Y bueno, y la carrera era una carrera que tenía mucha historia, mucha formación para entender teoría de la comunicación o la lógica de los medios, etcétera. Y bueno, y cuando yo armé una empresa al principio que se dedicaba a la difusión de información corporativa de empresas a medios. Bien. Trabajo de PR, ponele. Trabajo de PR, pero lo hice de una manera que yo creía que era más interesante, incluyendo, por ejemplo, diseño, que antes Wow. Claro, no sé. Sí. no existía. Entonces, todos los materiales que hacíamos tenían mucho diseño. O también producíamos eventos, que en general eran más de otra industria, que era, Sí. bueno, organización de eventos. Y yo armé una empresa que pudiera hacer todo. O sea, que pudiera hacer diseño, que pudiera hacer difusión en medios y que pudiera hacer eventos. Y esa propuesta de valor fue medio inédita, porque en ese momento, combinadas esas capacidades, no existía otra empresa. Claro. ¿Cómo fue el proceso? Digo, ese contexto era muy diferente al de hoy. Hay una dimensión temporal muy diferente. Enorme. ¿Cómo era una chica de 18 años ingresando al mercado? Digo, ¿no tenías ese miedo, esa incertidumbre? ¿Cómo podías
algo que muchas veces, digo, pararte a ir a los clientes, a la Sí, reunión. como joven profesional, ¿no? Imponerse ante los corporativos de golpe. No, sí, incluso también que en ese momento el género también era una cuestión que no está tan aceitada como hoy. ¿Cómo Sí. fue eso? Primero usaba unos tacos así, ok. de 10 centímetros. ¿ok? Fileto. Sí, total. O sea, de alguna manera lo que hice fue como crecer de golpe. ¿Ok? Sí. Punto 1. Punto 2, mi padre era un periodista reconocido y mi apellido tenía un legado, tenía un legacy, lo que llama un legacy, en el mundo de los medios que tenía cierto valor. Lo respetaban a él y de alguna manera me daban como la oportunidad de ser alguien a mí. Ok. ¿Ok? Con un apellido que en el mundo de los medios, en el mundo del periodismo, había hecho un recorrido interesante. O sea, mi padre había trabajado en Clarín, después en La Opinión con Timerman, Mirá. después volvió a Clarín, y yo visitaba los medios desde que tenía, no sé, 4 o 5 años. Ok. Entendía la lógica, entendía cómo se organizaban, Ya era un poco tu hábitat. y sí, Un poco no, ¿entendés? totalmente, Entonces sí. me resultaba relativamente, Cercano, capaz. sí, era una barrera menos difícil de superar, ¿ok? Claro. Y después la otra cosa importante es que un trabajo bien hecho siempre generaba más trabajo, ¿ok? Sí. Hacíamos las cosas bien y entonces nos volvían a convocar o nos daban más oportunidades. Y yo creo mucho en eso, como en la meritocracia, ¿no? En poder, bueno, primero brindar, ¿no? Y después seguir evolucionando, ¿no? Seguir desarrollándote. Sí. Hace un rato nos contabas que qué importante es el conocer la profesión, tener entrevistas, charlas con gente que ya está dentro del medio o dentro del mercado. Y con los chicos siempre lo hablamos en Identidades, la importancia que es tener estas conversaciones. Totalmente. Conectar un Nos poco suma los profesionales con los muchísimo. estudiantes, los jóvenes con gente que ya tiene trayectoria en el mercado. Y solés tener charlas con gente dentro de la compañía que recién está arrancando, por ejemplo. Mira, sí, tenemos muchos tipos distintos de encuentros, Bien. ¿sí? Lo primero que hago es, cuando empiezan a trabajar en la organización, doy una charla que se llama Nuestro ADN, que tiene que ver con compartir valores, compartir la visión de hacia dónde va el mundo de los medios, hacia dónde va la comunicación omnicanal, cómo nosotros vemos a la comunicación hoy por hoy, digamos, multicanal u omnicanal, ¿no? O sea, nosotros hoy lo que hacemos es desarrollar y custodiar la huella digital de compañías, de marcas y de líderes, ¿sí? Sí. Manejando todos los canales, Wow. no un canal, ¿ok? integral. Entonces, transmito ese conocimiento, esa manera de ver a la comunicación, y después, cuando detecto una persona que tiene una actitud interesante, o sea, una actitud de curiosidad, de ganas de crecer realmente, ¿no? Y que está comprometida, lo primero que hago es comentarle al resto de los directores para que le den la oportunidad de seguir creciendo. ¿Ok? Y discutimos mucho acerca de los perfiles que hoy trabajan en nuestra compañía, que a veces son súper jóvenes, Sí. pero que tienen algo, ¿viste? Sí. Vos, Esto se a conecta esta un poco altura, con lo del descubrir talentos que estabas contando, ¿no? sí, descubrir talentos los descubro afuera, pero también adentro de la organización. Claro. Bien. Pero de repente, no sé, veo un posteo en LinkedIn que me parece súper bien escrito, súper enfocado, contando una historia que tiene valor, y contacto a la persona y la conozco. Mirá. Y descubrí un montón de gente así, ¿no? Más por el story doing, por cómo hace las cosas, Sí. que por el currículum. Claro. Sí. ¿Sí? Creo más en eso, en cómo la persona va construyendo su marca personal, que es súper importante. Así que ese es otro consejo
que me parece valioso. Y a partir de ahí tengo como la intuición de que puede ser alguien interesante para sumar y lo contacto o la contacto. Sí, y a veces notás como que ciertas personas tratan de forzar esa vinculación. ese diferencial, claro, ese diferencial. Como por ejemplo, yo empiezo a forzar en buscar algo y ponerle ganas a algo que capaz no es tan mío. Es algo que yo encuentro y digo, yo quiero esto, quiero ser esto, y lo busco y lo busco y lo busco, pero nosotros creemos que va más por nuestra identidad, con lo que nosotros somos, y poder encontrar dentro nuestro algo que se va formando, se va gestando, y en algún momento va a tener que explotar. Y ser nosotros mismos, para nosotros, es como lo que nos representa. Me encanta, uno se pasa la vida tratando de descubrir quién es. Es muy difícil. Una eso. búsqueda Es diaria. re difícil. Yo lo hago muchísimo y con un montón de recursos, ¿sí? Algunos que tienen que ver con la formación. No sé, por ejemplo, yo estudio arte hace mucho tiempo. Estudio arte moderno y contemporáneo, que me da muchísima información sobre temas de vanguardia y sobre temas que tienen que ver con la comunicación. Totalmente. ¿Sí? O estudio tecnología, o estudio transformación digital. Bueno, en esa búsqueda de formación también voy tratando de ver qué hay de mí en eso. Sí. ¿Sí? Y después, bueno, obviamente un montón de recursos que no son fórmulas perfectas para todos o para todas, pero no sé, me analizo hace muchos años, cuido mi alimentación, el cuerpo, un montón de cosas que hacen que yo pueda estar con la energía, ¿no? Porque bueno, tengo 56 años, que tengo un recorrido ya largo, y sin embargo siento que tengo una energía como para trabajar mucho tiempo. Sí, imagino. Laura, recién hablabas de un concepto de que hay que tratar de ver en qué momento está la comunicación hoy. Lo decías recién en perspectiva a la empresa, pero desde ese primer momento de los eventos y los medios a lo que es hoy en día el factor de la tecnología, las redes sociales que cambiaron un montón el juego y hicieron que un montón de actores se sumaran y se democratizó un montón que muchas personas también puedan hacer eso. ¿En qué momento estamos hoy en la comunicación? Bueno, súper interesante tu pregunta. Mira, primero, el primer cambio, voy a ir un poquito para atrás para después ir para adelante. Bien. El primer cambio importante fue pasar de interactuar con una audiencia pasiva, con consumidores de eventos culturales, sociales, políticos, económicos, etc., a prosumers, o sea, Sí. a productores de contenido sobre esos mismos hechos. ¿Ok? Sí, sí. O sea, lo que hacemos hoy es interactuar todo el tiempo con millones de personas, las llamamos audiencias, pero son personas, que tienen un punto de vista sobre lo que están percibiendo, lo que están viviendo, etc. Y no solamente tienen un punto de vista y lo cuentan, sino que nos llevan como marca a tener la oportunidad de conectar con sus comunidades, ¿sí? Si vos likeás algo mío, me estás llevando a mí a vivir en tu comunidad. Y esa es una valoración enorme para una marca o para un líder. ¿Okay? Entonces, primer cambio importante de consumidores a prosumers. Bien. Sí. Segundo cambio importante, los medios son digital first. O sea, los medios pasan a ser primero digitales. Y pasan de tener una única redacción editorial a tener entre 6 y 7 redacciones editoriales al mismo tiempo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque tenés múltiples canales y porque todas las nuevas audiencias hoy consumen el contenido desde plataformas de redes sociales y no desde el medio tradicional. Bien. ¿Vos lees papel, por ejemplo? ¿Lees algún medio en papel? No. Bueno, Pero después los leo en internet. te sugiero leerlos. Ok. Te voy a contar por qué. Porque el contenido que hoy publican los medios digitales Sí. está en base a un concepto que se llama periodismo de afirmación. ¿Ok? Bien. Sí. Donde nos dan
a todos los que consumimos más o menos lo que nos interesa en común. ¿Bien? Pero si a Leo le interesa el fútbol o a Laura le interesa el arte, ese contenido queda afuera de esa audiencia promedio. ¿Ok? Y lo tenés que ir a buscar a otros medios, a medios segmentados, a un evento o a donde sea. Es decir, que lo que vas a percibir hoy, o lo que te informa hoy un medio, es un recorte de tus propios intereses y de lo que pasa. ¿Ok? Sí. En el medio papel tenés otro tipo de priorización del contenido y tenés algo que es muy importante, que es el contexto. ¿Cuánto importa este hecho cultural, social, político, económico versus otro? Eso no te lo da el mundo digital. Entonces, otro consejo, ¿sí? Yo, porque soy una adicta a los medios, me encantan los medios y siempre consumí muchísimos medios. Tuve a los, 6 o 7 años una colección de historietas, ¿sí? Archie, Susi, Secretos del Corazón, o sea, consumía a full. Espectacular. Pero por ejemplo, no soy una buena oyente de radio. Mira. ¿Ok? No consumo todo lo que podría radio. Consumo podcast, pero no consumo radio. Claro. Pero esto es nada, un hábito, porque escucho mucho música y entonces me resulta más natural pasar de la música al audio. Pero, de nuevo, creo que todas las nuevas audiencias interactúan con la información solo desde plataformas de redes sociales. Bien. Sí. Y esa síntesis tan preparada para la inmediatez, para que vos sientas que estás informado, no estás informado, pero sientas que estás informado en 30 segundos. Difícil, ¿no? Muy, muy difícil, es casi imposible. Sobre todo con temas tan complejos que hoy los sucesos históricos se van dando en el presente. De golpe es historia lo que pasó hace 6 meses. Imagínate, ¿vos podés entender la realidad de Estados Unidos en un video de 30 segundos? No, para nada. ¿Podés entender la realidad de Brasil? Debes haber ido a veranear 80.000 millones de veces y sin embargo no entendés nada. ¿Por qué? Porque son culturas diferentes y obviamente no podés absorber todos los multifactores que intervienen en una cultura en una noticia rápida. Ok. En cambio, en un medio papel, si lo combinás bien, probablemente tengas más profundidad y más recursos para entender lo que está pasando. ¿Y eso está condenando un poco a la sociedad a ser ignorante o no? Yo creo que es una buena pregunta. Mirá, no, creo que hay, por un lado, un fenómeno de infoxicación, ¿sí? Pero con información que no nos forma. Bien. Claro. Sí. ¿Ok? O sea, información que no nos termina de ayudar a tomar las mejores decisiones. Sí, solo de generar esa ilusión de conocimiento. Sí, hay algo que es verdad, digo, lo ponemos a pensar y uno muchas veces, nosotros no hemos pasado por la experiencia de el diario papel o la revista. Y si hay una realidad que es muy difícil, porque nuestra generación, dentro de cada aparato, de cada celular, de cada device, tiene su propio algoritmo, su propio mundo, y quizás vos podés tener las distintas informaciones y ves la noticia observada desde un punto de vista que es totalmente diferente a otro. Voy a usar un recurso que se me acaba de ocurrir que nunca había usado. A ver el recurso. ¿Qué pasaría si vos todos los días comieras milanesas? Probablemente me cansaría, no me gustaría más, me haría mal al estómago también, de acuerdo. Ese es el consumo de información que hoy tenés. Okay. Es más de lo mismo que comiste, consumiste, percibiste ayer. Si vos querés cambiar, ¿no? Obviamente, de nuevo, no podés comer todos los días lo mismo. Todos esos conocimientos quedan afuera de la lectura promedio de un medio digital. ¿Ok? Entonces, tenés que ir a buscarla. Ojo, tal vez la encuentres en el mismo medio, no es que no. Bien. Por ejemplo, Infobae, un medio nativo digital, tiene probablemente una de las mejores editoras de cultura de la Argentina.
Sí. Es decir, que si vos querés consumir cultura, vas a encontrarla, pero tenés que ir a buscar Sí. ese contenido que tal vez no está en la home, ¿ok? Que la tenés que ir a buscar a la sección Sí. que te interesa. Claro. Entonces, busquen, Ok. digamos, busquen lo que les interesa. Y después, otra recomendación que me parece re interesante es, hay mucha información en industrias que no parecen que estuvieran tan cerca de tu trabajo y sin embargo están. ¿Cómo es eso? Bueno, esto que te digo, ¿no? En la producción de música, en la producción de arte, en la producción de cine, hay un montón de información de lo que pasa culturalmente que te puede formar para después Totalmente. Totalmente. Sí. hacer una buena, no sé, un buen trabajo. Bueno, Sí. y le puede pasar a mucha gente y ahora me encantaría que profundices en eso que contaste, que cómo consumís arte y te formás en arte y después lo llevas a la industria de la comunicación, porque no sé, por ejemplo, a mí toda la vida me interesó mucho la política, la geopolítica, ¿viste? Me quise, mucha curiosidad y demás, y después jamás pensé que me podía facilitar conseguir un trabajo porque me interesara. Entonces, ¿cómo es hoy, por ejemplo, el paso de la industria del arte a la industria de la comunicación? ¿Cuánto tarda en observarse que se está comunicando desde una nueva tendencia artística que antes no existía? Te lo voy a Sí. invertir. Primero, Ok. una respuesta clara. No hay nada que vayas a hacer mejor que lo que te apasiona. Ok, Nada. nada. A él le gusta el fútbol, Sí. lo va a hacer lo mejor que pueda. ¿Ok? A mí me gusta el arte y voy a estudiar arte a pesar de tener 2 empresas, 3 hijos, una vida. ¿Ok? Es así. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, te voy a dar 2 ejemplos de Claro. cómo se vinculan. Sí. Por ejemplo, voy a una clase de mi programa en la Ditela y el profesor habla de un caso de una dupla artística que se transformó en una startup, en una empresa para Sí. poder financiar sus trabajos. ¿Ok? Ok. Y yo dije, wow, ok. O sea, tiene total sentido para mí aprender del caso de 2 artistas que se transforman en emprendedores, cuando yo soy mentora de emprendedores, todo el tiempo escucho distintos proyectos, ¿sí? Y trato de guiarlos, obviamente, en su estrategia de comunicación. Y otro ejemplo que me parece también interesante de lo que estamos diciendo es, así como nosotros trabajamos en construir la huella digital de compañías, marcas y líderes, ese mismo modeling o modelo, digamos, de trabajo se podría llevar al mundo del arte y tendrían muchísima mejor comunicación que la que hoy tienen. Es decir, que yo voy cruzando Sí. insights que aparecen de repente en temas que no parecen estar vinculados. Bien. ¿Se Claro. entiende? Sí, 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 Sí. sí. Me encanta. Bueno, ese es un poco... Sí, hay algo muy, muy complejo, ¿viste? En esto de decir muchas veces todo lo que reducimos y el mundo que hay detrás. A mí hay algo que quiero preguntarte. A veces es muy difícil considerar uno mismo qué es. Yo creo que estoy trabajando siempre en busca de crecer y demás. Y me encuentro con un montón de puentes, de puertas, de limitaciones, abriéndome mi propio camino. Y digo, ¿qué consejos le darías a una persona que está en ese proceso? En el proceso, recién decías la palabra de emprender, de que ayudas a emprendedores. ¿Qué se le dice a un emprendedor? Bueno, primero me parece súper importante que un emprendedor se dé cuenta que tiene que construir su marca personal. Ujú. ¿Ok? O sea, fundamental. ¿Por qué? Porque los inversores van a apoyar no solamente la idea de negocio que tenés, sino tu story doing, la manera en que vos haces las cosas y la de todo tu equipo de founders. ¿Ok? Bien. Los talentos te van a elegir por el tipo de líder que sos. Sin talento no hay compañía. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que te diría es
conectate con la gente que te interesa, animate, escribile, sí, directo, Sí. sin filtros. Sin filtros, me Sin encanta. filtros. Hay mucha gente dispuesta a ayudar, hay mucha gente dispuesta a conocerte. No soy la única, ni muchísimo menos. Entonces, animate a conectar. 2, anda a todos los eventos donde creas que puedas encontrar un buen networking. Ok. 2, 3, lee. Muy importante. O sea, estar informado en serio te ayuda un montón. Sí. ¿Sí? Y después, con respecto a empezar el trabajo, creo que es clave definir tu propuesta de valor. O sea, ¿qué es lo que vos vas a hacer que te hace único? ¿O cómo lo vas a hacer para ser único? ¿Sí? Hay un concepto que a veces da vuelta que es, bueno, ¿cómo te convertís vos en tu propio monopolio? Qué lindo. ¿Sí? O sea, en ser realmente el único que puede competir con vos mismo, no con los demás. ¿Ok? Claro. Bueno, creo que ahí hay algo, un hilo para tirar. Sí. Creo que hay un futuro súper prometedor porque de alguna manera lo que vamos a hacer es competir en contenido de valor por todos los contenidos sintéticos. O sea, todo lo que hoy se produce en términos de inteligencia artificial por software va a ser como un océano de contenido, pero con muy poca profundidad. Sí. Entonces, ¿cómo vas a hacer para llamar la atención, para captar la conexión con una persona, o sea, con una audiencia, en un universo tan enorme de contenido dando vueltas? ¿Cómo? Te quería preguntar algo de eso y ya lo Bueno. estás diciendo todo. Vas a tener que escuchar a esa persona antes. O sea, vas a tener que entender lo que le importa, lo que es relevante, lo que la moviliza, lo que Sí. la emociona, ¿sí? Porque si no, no vas a poder conectar. Claro. Sí. Las empresas piensan mucho en sí mismas, no piensan tanto en lo que les importa a las personas con las que quieren conectar. Entonces, el primer aprendizaje importante es, bueno, yo quiero, no sé, llegar a un segmento de jóvenes activos que están en etapa de formación, que tienen entre 18 y 25 años. Bueno, ¿qué les importa? Tengo que pensar en ellos, no tengo que pensar en mi producto Claro. fintech increíble, no. ¿Qué les importa? Y ahí me parece que hay una oportunidad de conectar y de producir contenido que tenga valor y sentido para esas audiencias. Sí. Hay algo que a mí me gustaría volver a una frase que dijiste, que agradeces muchísimo que te hayan abierto la puerta cuando empezaste a formar tu compañía, tu primer trabajo después de la agencia de publicidad. ¿Lograste poder abrir las puertas a personas? en Yo lo laboral? creo que sí, de hecho, mira, ¿Y cómo fue esa sensación? lo que me pasa hoy es que muchas personas que trabajaron en algunas de mis compañías, esta es mi tercer compañía de comunicaciones, y mi segunda de tecnología es Asteroid, tuve una compañía antes de tecnología también. Hoy nos convocan para trabajar con ellas y están en diferentes posiciones, en diferentes organizaciones. Ayer me llegaron 2 mails, uno de una persona que trabajó conmigo en el 2006, Ya, y se acordaba. ¿ok? Y me llama ahora para trabajar con ella, que fue súper emocionante. Después, otra persona que hizo un carrerón me manda un mail ayer para decirme que quiere mi opinión sobre un proyecto que está por desarrollar, ¿sí? Y que me sigue y que está enterado de cómo fue todo mi desarrollo profesional. Bueno, eso para mí es una devolución enorme de esa primera oportunidad, ¿ok? Claro. Si yo no la hubiera dado, probablemente esa persona no hubiera descubierto todo lo que podía hacer y no hubiera aportado el valor que aportó y no me volvería a llamar hoy. Claro, vamos por un lado el tema de... Hay una retribución, ¿entendés? Yo Sí, doy, pero también Recibí. recibo.
Sí. Sí, Laura, mencionaste que en el grupo Múnich, perdón si lo pronuncio mal, no pasa nada. se especifican en ayudar a las compañías a dejar una huella en el mundo digital, ¿sí? A cuidar esa huella que tienen las compañías. Y en ese sentido, ¿cuál es la huella del grupo Muchnik? Bueno, mira, la primera cosa que nosotros hacemos es contar lo que somos y cómo hacemos las cosas y cuáles son nuestras motivaciones, nuestros valores. Contamos trabajos, contamos experiencias de intercambio entre nosotros, contamos cómo nos formamos. Es súper genuina nuestra comunicación. Hay todo un equipo que hoy trabaja sobre nuestra propia marca. ¿Okay? Sí. Tan armado está el equipo como para trabajar para un cliente. Claro. ¿Okay? Nosotros trabajamos mucho en nuestra marca, porque de alguna manera damos el ejemplo. Totalmente. ¿Sí? Sí. Así que yo creo que la huella digital es bastante cercana y verdadera a quienes somos. Sí, a mí hay una pregunta que se me viene a la cabeza, quizás no sé si existe una respuesta, pero me gustaría igual conversarla, que yo veo que dado los índices económicos y demás de nuestra realidad actual, el futuro para los jóvenes es un futuro de mucha competencia, donde va a haber una desigualdad, dado que hoy en día tenemos el 60, el 70 de chicos que en los índices y los números son pobres. Digo, ¿qué rol tenemos nosotros, los comunicadores, las personas que quizás no y no hay ninguno? Y digo, ¿cómo se puede trabajar con eso? ¿Cuáles son las herramientas y demás que podemos encontrar para ese futuro que es real? A ver, en primer lugar, creo que las organizaciones diversas son las mejores organizaciones y que en ese sentido tener diversidad etaria, diversidad de nivel socioeconómico, diversidad de formaciones en disciplinas distintas, etcétera, es lo que hace que un equipo sea más potente. Imagínense si fuéramos todos iguales. Sí. ¿Ok? Haríamos las cosas siempre igual. Claro. Entonces, yo creo en la diversidad y en ese sentido me parece súper interesante, y lo hacemos también, en darle oportunidad a gente que por ahí no viene, por supuesto, de una universidad privada, viene de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy el resultado de la escuela pública, Ok. y de la educación pública argentina. Sí. Yo fui a escuela primaria pública, Juan de Garay, en Constitución. Fui al Labardén, que es una escuela increíble, pública, de artes. Iba a las dos escuelas, a la escuela normal y a la escuela de artes al mismo tiempo. Wow. Después fui a la UBA, ¿sí? O sea, toda mi formación fue pública. Sí. Después me dediqué a formarme en negocios, en tecnología, en arte, etcétera, combinando, digamos, cursos, programas y formaciones del mundo de la educación privada, ¿ok? Sí. Pero me parece que hay muchísimo talento por descubrir en lo público también. Y en ese sentido nosotros estamos súper atentos, por ejemplo, a gente que fue a escuela pública, que fue a la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Así que creo en brindar oportunidades para gente diversa. En ese 60% hay muchísimas personas por descubrir y creo que todos tenemos que ir a buscarlas, ¿sí? Así Además de que esas personas se acerquen. Me gusta. Me encantó. Sí. Me gusta la conversación. Sí, es buenísimo esto porque siempre nosotros vamos a la Universidad de La Matanza y siempre nos reímos porque capaz vamos a eventos y vamos a eventos en la UAI, vamos a eventos a la UADE, hicimos
hay un evento en La Matanza, loco. Y decimos... Háganlo. Sí, Háganlo ustedes. Bueno, hay una cuestión que nosotros pensando. Sí. estamos en es difícil, justo en este momento, en este contexto actual que están sufriendo las universidades, es difícil, pero sí. ¿Qué consejos, digo, no consejos, sino de lectura, libros o videos o podcasts le podrías recomendar a los jóvenes que quieran escuchar? Bueno, primero, si tienen un espíritu emprendedor, Ujú. ¿sí? Que no hay por qué tenerlo, tampoco es obligación, estaría buenísimo que miren el sitio de Endeavor. Ujú. Endeavor tiene un excelente reservorio de contenidos, ¿sí? De formación 100% gratuita. Sí. Y ahí pueden leer artículos, casos, etcétera, en español, para los que no saben otros idiomas, así que seguro va por ahí. Eso con respecto a emprender. Segundo, creo que es re importante que puedan ir a eventos de temas que más o menos les interesen, no sé, Campus Party en todo lo que son nuevas tecnologías, todo lo que es Endeavor sin lugar a dudas. En el mundo de la comunicación, bueno, vean los medios, vean los eventos que producen los propios medios de comunicación también, que son muchos, todos tienen plataformas de eventos y tienen millones, los pueden ver por streaming, porque son por invitación casi todos, pero por streaming los pueden ver seguro. Y en podcast, qué sé yo tengo gustos súper diversos, pero hay un montón de podcasts que están buenísimos. Bueno, después yo leo, por supuesto. Sí. ¿Crees que nuestra generación está perdiendo la lectura? Muchas veces, el otro día hablábamos de que cuesta concentrarse, cuesta tomarse ese espacio. Digo, estamos en un entorno digital muchas veces que sentimos que no estamos siendo productivos o estamos siendo contaminados, como decías vos, con todo el tiempo de información que nos hace tener el libro y no poder leer 3 páginas seguidas. Mira, yo creo que el libro y, digamos, y la literatura en general no solo no van a morir, sino que van a seguir teniendo un lugar súper relevante en nuestra vida. De hecho, el fenómeno de literatura infantil y de la literatura adolescente crece en el mundo. Mirá. ¿Ok? O sea, es un género que es un gran negocio. ¿Ok? Gran negocio. Entonces, me parece que el libro como objeto y como conexión es irreemplazable. ¿Sí? No importa que leas 3 páginas por día, o por semana. No importa. Yo leo súper despacio porque me despierto a las 6 de la mañana y termino mis días a las 12 de la noche. Así que tengo días súper intensos. Leo 3 páginas y me duermo. Pero esas 3 páginas me acompañan, ¿sí? En mis sueños, en mis pensamientos, etc. Lean despacio. No es una carrera de 100 metros. Es una carrera de 42 kilómetros esto. Sí, sí. ¿Ok? Y a veces Vale creemos- igual. sí, Vale sí. igual. A veces creemos que por tener inteligencia artificial estamos perdiendo creatividad los chicos a la hora de escribir, redactar, escuchar, analizar. ¿Vos cómo ves esa realidad? Mira, yo creo que depende del uso que hagamos, ¿sí? Yo creo que es una gran aliada. Bien. En segundo lugar, creo que es imparable. Sí. Y en tercer lugar, creo que si la usamos para hacer cosas que la tecnología hace mejor que nosotros, bienvenida. Nunca te va a enseñar a pensar, ¿ok? Vas a tener que aprender a pensar vos, a tener un pensamiento crítico sobre lo que estás viendo, sobre lo que estás haciendo, etc. Eso no es un chip, no es algo que viene de afuera, viene de adentro. Bien. ¿Ok? Siempre viene de adentro. Ahí va la búsqueda. Y descubrir tu identidad, qué es lo que te importa, valga identidades. Así que, no, yo no tengo ningún
temor. Sí. Creo que Human in the Loop es clave, o sea que siempre las personas tienen que intervenir en los procesos que hacen que los procesos sean siempre mejores. ¿Llegó el momento? Sí, pero antes de Sí. hacer la última pregunta, ya que nos has contado tantos proyectos que has desarrollado a lo largo de tu vida y demás, ¿qué se viene ahora para vos, para el grupo del que formás parte? ¿Cuál es el futuro? Cambio de marca. Ah, sí. Sí, Apa. vamos a lanzar una marca que tiene más que ver con nuestra visión global. Ok. Ok. Sí. Vamos a transformar nuestra propuesta de valor para poder escalarla en nuevos mercados. Después tengo en la compañía de tecnología también un desafío enorme porque la estamos internacionalizando, ¿sí? Así que eso con respecto a mis dos compañías. Y lo que viene para mí a nivel personal es poder interactuar con distintos emprendedores y, bueno, y sumarme a otras compañías nuevas, además de las que ya tengo, que me interesa un montón, como inversora, como advisor, no importa el rol, pero estoy súper atenta a descubrir otros espacios y tengo 1000 proyectos en ese sentido. hay dudas ahí. Digo, hay un mundo de posibilidades nuevo y Sí. es como que quiero saber más. Pero llegó el momento de hacerte la pregunta que marca a este espacio de conversación. Se la hacemos a todos. Creo que siempre hablamos un montón de cosas en la entrevista que nos van dando indicios y demás. Pistas. Pero si yo te tuviese que preguntar, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué nos dirías? Bueno, yo creo que soy una persona curiosa, muy curiosa, con intereses súper diversos. Creo que mi propósito profesional es siempre asistir a personas para que puedan ser sus mejores versiones. Esa es mi identidad fundamental. O sea, acompañar, asistir y potenciar a las personas para que puedan ser sus mejores versiones. Bueno, qué lindo para cerrar la ¿La pasaste entrevista. bien? Súper. ¿Sí? Genial, me divertí un montón. Eso es lo importante. Son súper cálidos y hicieron todas preguntas inteligentes. Las entrevistas funcionan con las preguntas, no con las respuestas. Exactamente. Wow. Ok. Así Gracias. que si querés ver más contenido como este, suscríbete al canal de Teades. Dejá tu Es me gusta. fundamental. Dejá tu me gusta, tu comentario. Esto fue Conectar PR. Nos vemos en el próximo episodio. Abrazo Chao, grande. Gracias. Chao. Si te gustó el video, puedes seguirnos en nuestras redes. En Instagram, identidades-el podcast, o si no en YouTube, identidades el podcast. Muchas gracias.